Egunon, eta ongi etorri, bienvenidas a la República Independiente del Sonido, que los oyentes hacéis posible, dando trabajo al mejor equipo de la radio que ha hecho una labor brutal para sacar adelante este programa especial sobre los 10 años sin ETA. Son días muy difíciles porque todos los periodistas queremos hablar del tema y los implicados y las implicadas están desbordados y exhaustos emocionalmente. Habríamos querido escuchar a alguna de las víctimas de la banda terrorista, pero todas han declinado amablemente por ese agotamiento del que os hablaba. Nos emplazan para más adelante. No obstante, otras muchas voces nos van a acompañar en este 10º aniversario del fin del terrorismo, que os resumen Rocío Gómez y Violeta Muñoz. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Hace 10 años y un día, el 20 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA anuncia el cese definitivo de su actividad sin condiciones, tras 43 años de violencia que acabaron con la vida de 853 personas. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, un mes antes de que Zapatero abandonase la Moncloa y en un comunicado leído por 3 encapuchados, la banda pide un diálogo directo con el gobierno para resolver las consecuencias del conflicto, en referencia a la situación de los presos y de los etarras en la clandestinidad y para superar lo que llama la confrontación armada. No entrega las armas ni se disuelve. La primera vez en la historia de Euskadi que la sociedad vasca ha elegido a sus representantes en el Parlamento Vasco en plenas condiciones democráticas. En 2012 se celebran las primeras elecciones vascas sin la presencia de ETA y en 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la doctrina Parot, abriendo la puerta a que decenas de condenados por terrorismo salgan a la calle. Los presos de ETA reconocen por primera vez el daño causado a las víctimas, pero la banda rechaza renegar de su trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores según sus propias palabras. La banda terrorista afirma que su compromiso es llevar hasta el final el proceso de sellado de armas. En 2014 la banda anuncia que se abre a un proceso de desarme y en 2015 cae su cúpula en Francia. La Audiencia Nacional rechaza el traslado de presos de ETA al País Vasco. Que el mejor lehendakari, el mejor alcalde, el pueblo, Gora Zuek. En 2016, el dirigente de la izquierda Berchale Arnaldo Otegi sale de la cárcel. El colectivo de presos rechaza el arrepentimiento. PSOE, Podemos, PNV y EH Bildu abogan por el acercamiento de presos de ETA a Euskadi. El Partido Popular, ¿a quién le corresponde hacer una gestión inteligente y con visión de Estado del final del terrorismo? El PP se opone. En 2017, ETA se declara desarmada y la Comisión Internacional de Verificación confirma la entrega a las autoridades francesas de los arsenales. En Bayona, representantes de la sociedad civil apelan a la construcción de la convivencia. En el manifiesto leído por miembros del Foro Social se ha subrayado el sufrimiento pasado que debe llevar a una reflexión profunda. En 2018, ETA reconoce el daño causado y el sufrimiento desmedido. Ese año anuncia su disolución definitiva. Y en 2021, 10 años después del fin de la violencia, hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. La izquierda Berchale rompe con ETA y se disculpa con las víctimas. Nunca debió haberse producido. De la cicatriz en la sociedad vasca, de la memoria necesaria para la convivencia y de cómo se construye el relato de medio siglo de violencia, hablamos con algunas de las personas que mejor conocen este proceso o que lo han vivido en primera persona. Los 10 años desde el fin de la violencia los ha recorrido a conciencia el periodista y corresponsal político Luis Rodríguez Aizpeolea, a quien citaba al inicio, autor de Los entresijos del final de ETA, con quien hablamos hace 5 años por su documental El fin de ETA, y que ahora publica Del cese del terrorismo a su disolución. Luis, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, pues personalmente muy bien. En clave política, pues otra cosa, ¿no? ¿Qué han pasado estos 10 años? Pues han pasado cosas muy importantes, ¿no? Es decir, la situación, desde luego, primero el alivio a escala del País Vasco y de toda España de que ETA no ha vuelto a atentar, ha desaparecido la extorsión, la cale borroca. Esto era impensable.
O sea, hace 20 años era impensable, ¿no? Pues estos 10 años, cuando ETA cesó el terrorismo, pues cesó de verdad. Es que no ha vuelto a pasar absolutamente nada, ¿no? En este sentido, la vida en el País Vasco se ha distendido mucho. Hay una situación política envidiable comparado con el panorama que vemos en el Congreso de los Diputados de Madrid. En este momento, curiosamente, se han volcado las tornas. Los vascos veníamos a Madrid años atrás a respirar y ahora empieza a ser el clima político, insisto, el político, no la calle. La calle en Madrid es magnífica, el problema son los políticos. Empieza a ser irrespirable la vida política en el Congreso. A mí me empieza a producir rechazo. Sí. Esa es la parte negra, ¿eh? La parte positiva es que la vida mejora muchísimo en general. En España ya nadie, ni concejales ni policías pueden tener miedo de que ETA les ataque. Eso es muy importante para un colectivo amplísimo de personas, ¿no? Y bueno, los políticos no están reflejando eso. No, es irrespirable ese clima en Madrid. Es vergonzoso que en un día como ayer, en el que se tendría que haber homenajeado a las víctimas y respetado el momento, se lanzasen pullas desde la bancada de la derecha a todos los demás que querían celebrar la fecha. ¿Qué ejercicio de memoria se ha hecho y qué queda por hacer? Bueno, yo distingo dos niveles, ¿no? País Vasco y el resto, sobre todo, afincado en Madrid, ¿no? En el País Vasco, desde luego, evidentemente, queda la autocrítica por parte de la izquierda abertzale, ¿no? Eso es verdad, es decir, ellos tienen que reconocer, y yo creo que lo has explicado muy bien, es decir, que asumir su responsabilidad política en la complicidad que Otegi y compañía tuvieron con el terrorismo de ETA, ¿no? Eso falta porque mientras no haya ese reconocimiento no va a haber una memoria compartida y entonces ¿qué se transmite a las generaciones jóvenes, ¿no? A los chavales si no hay una memoria compartida? Habría que transmitir la idea de que en una democracia hay unas vías políticas que más o menos pueden acabar resolviendo los problemas, ¿no? Pero desde luego utilizar el terrorismo en una democracia, subrayo lo de democracia, para conseguir objetivos políticos, pues no es muy negativo y es perverso. Entonces yo creo que eso es lo que falta en Euskadi. De todas maneras sí quiero decir que ante lo que estoy viendo de la reacción de Otegi del lunes, yo soy de los que pienso que dio un paso importante, pero es como siempre, no es la historia de la botella medio llena y medio vacía, ¿no? Para la gente progresista y de buena fe es la botella medio llena. Otegi empieza a dar los pasos, además tengo información, me consta que empieza a abrir una nueva vía en el tema de la memoria. Esto irá a más, estoy convencido. Y luego están los de la botella medio vacía, es decir, solo ven que no ha hecho tal. Bueno, vale, pues es verdad, no ha hecho tal, pero no se está usted dando cuenta que está evolucionando hacia ahí, que ha empezado a andar hacia ahí. Nunca había dicho Otegi, había lamentado el daño producido por ETA. Nunca, o sea, a las víctimas de ETA, o sea, nunca lo había dicho de manera tan clara y rotunda. Siempre puedes buscar una frase, como se está diciendo por ahí y tal, ¿no? Pero que dijo tal día, pero de manera explícita, solemnizada, para que lo oiga todo el mundo, lo hizo el lunes. Entonces esto hay que decirlo así. Bueno, este es un poco. Entonces, el problema que tenemos aquí, ayer fue ya lo habéis dicho, pero merece la pena insistir, fue una auténtica vergüenza el espectáculo del Parlamento de Madrid ayer. O sea, el día que haber sido un homenaje a las víctimas. Y, ojo, a los resistentes. No se habla para nada de los resistentes. ¿Quiénes son los resistentes? Los concejales. Para mí esos también son víctimas. Y también a veces, y algunos fueron víctimas. Pero en cualquier caso yo quiero destacar también la figura del resistente. O sea, concejales, hubo también asociaciones como Gesto por la Paz, en el año 85, que salieron ante los crímenes de ETA, ante los abusos policiales también, y la guerra sucia. Hay que homenajear a esa gente, están olvidados. Ayer fue el día que la extrema derecha de Vox y Pablo Casado, que yo creo que ha perdido el norte, este chico ha perdido el norte absolutamente, ni es consciente que debe representar una derecha civilizada, yo creo que se está yendo a la extrema derecha. O sea, ayer aprovecharon lo que tenía que haber sido la jornada de homenaje a las víctimas y a los resistentes para ajustar cuentas con el gobierno, porque el gobierno va a pactar los presupuestos con Bildu también va... que no tiene nada que ver, o sea, es que son cosas... Es más, ya me termino de decir otra cosa, es decir, es que eso estaba previsto, es decir, en 1988 el Pacto de Ajuria firmado por la Alianza Popular de Manuel Fraga, ese pacto decía, hay que conseguir que ETA desaparezca y el independentismo se refleje
se refleje en el Parlamento. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo que tenía que ser una victoria que Bildu esté en el Parlamento, aquí es un desdoro. O sea, para la extrema derecha que tenemos y para la derecha desorientada de Casado, es... Bueno, y luego ya, para culminar, habéis citado a Mayor Oreja. Sí, escuchémoslo. Es evidente que ETA ha ganado poder, y ETA hoy tiene más poder que nunca, como en todos los procesos mal llamados de paz. Es la paz por el poder para los terroristas. ETA está avanzando en el gobierno en el País Vasco. Te volvió a dar la razón a eso que escribiste una vez en El País. Contra ETA viven mejor. Sí, yo creo que el grado de cinismo de Mayor Oreja es proverbial. Yo creo que es un cínico de libro. O sea, yo estoy indignado. O sea, estoy muy indignado porque le conocí al personaje. Lo conozco muy bien. O sea, Mayor Oreja... en aquella época no firmó el pacto de Ajuria, lo firmó Julen Guimón, al poco volvió, regresó él porque él estaba de vacaciones políticas y regresó después, y entonces él asumía, hablaba de pacto compartido en Euskadi, era el hombre demócrata, el hombre abierto y tal. Bueno, ha tenido una transformación en el momento en que tenía que estar con esos referentes en los que él participó diciendo hemos ganado, la democracia ha ganado, este tío está diciendo que la democracia ha perdido. O sea, cuando se ha conseguido lo que se soñaba toda la vida en Euskadi. Lo que se pidió además a la izquierda Abertzale, cambiar balas por votos. Exacto, lo que pidió Rubalcaba, cambiar balas por votos. Se ha conseguido y este señor, claro, solo lo puedes ver en una perspectiva... Bueno, él se ha hecho de extrema derecha, yo estoy convencido, vamos, ayer gente que conoce mejor el PP por dentro dice que este es un poco el inspirador ahora de Vox, en la sombra, o sea, Vox se alimenta mucho de sus teorías, ¿no? O sea, decir y bueno, luego le siguen algunos periodistas de la ABC, en fin, como Isabel San Sebastián y otros, ¿no? Le siguen diciendo las mismas barbaridades. Decir que hoy día ETA tiene más poder cuando ETA ha desaparecido y se ha disuelto, es un disparate que yo no entiendo cómo lo puedo decir. Es que no lo entiendo cómo lo puedo decir y espero que nadie se lo crea. Estrategia política, ya sabes. O sea, aquí lo único que les preocupa a estos señores de la extrema derecha y de la derecha de Casado desorientada es ganar como sea las elecciones siguientes, como sea. O sea, aunque sea mintiendo, embarrando el terreno. Aquí no se trata de hablar de medidas sociales, porque saben que pierden. O sea, no quieren hablar de un programa de avances sociales, del salario mínimo interprofesional, no les interesa eso. Ese es el debate. Como pierden ese debate, sacan un debate que divide profundamente a la sociedad, que la polariza y de esa manera consiguen intentan movilizar a la derecha. Es una indecencia política, son temas de Estado. O sea, el terrorismo era un tema de Estado. Así lo consideró la derecha de otros tiempos, más moderada, más civilizada, pero vemos que este Casado está mirando a Vox todo el día, yo creo que está todo el día mirando las encuestas y a Vox, y funciona con ese esquema. Eso es lo que estamos pagando, y bueno, espero que algún día los españoles le pasen factura por lo que hizo ayer. Son temas de Estado que tienen influencia en la sociedad, como bien apuntas. Nosotros no queremos hablar de esa crispación, sino de reconciliación, que se inició mucho antes del cese de la violencia y en la que participaron muchos actores invisibles. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. Quiero recordarme lo imbécil que era. Coincidiendo con este aniversario, ha llegado a las carteleras Maisabel, la película de Itziar Bollaín, que cuenta la historia de Maisabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregui y una de las primeras víctimas de ETA, que se reunió con 2 de los 3 terroristas del comando que mató a su marido, Luis Carrasco e Ivón Echezarreta, siguiendo la vía Nanclares. No sale en la película, pero fue un actor crucial de aquellos encuentros, Eduardo Santos, que de hecho prestó su casa para que se produjeran. Él es abogado, profesor de Derecho y mediador invisible, y ahora consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra. Egunon, Eduardo. No te escuchamos. A ver si es posible. Tienes el micrófono apagado. Tienes que encenderlo. Ahora sí. Ahora sí. Egunon. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿por qué pusiste tu casa para algunos de aquellos primeros encuentros de la vía Nanclares?
Bueno, esto tiene una historia. Yo tampoco le daría más relevancia. Simplemente era en un contexto en donde habíamos perdido el respaldo institucional, sobre todo a partir de noviembre de 2011, que entra el Partido Popular y deja de apoyar la existencia de encuentros restaurativos y, por lo tanto, bueno, pues esto responde a un compromiso que teníamos los mediadores, pues con las víctimas en este caso, ¿no? Tanto Esther Pascual como yo. Y bueno, pues surgió así, pero con toda naturalidad, tampoco fue nada especial. Esther Pascual es una de las impulsoras de la vía y una de las mediadoras principales. Contaste parte de esta historia en el libro Los ojos del otro, y ante las preguntas de si estabais metidos en eso, tuvisteis que mentir como bellacos. ¿Por qué? ¿Se necesitaba mucha precaución? ¿Era necesario esconderse para que saliera adelante? Yo no sé si hablaría de clandestinidad porque tiene otras connotaciones y tal, pero sí hablaría de discreción, ¿no? Estábamos hablando del año 2009-2010, que era un momento donde ETA todavía seguía activa y siguió matando. Y entonces, en el contexto político español, hablar de que estábamos organizando encuentros entre víctimas y terroristas, pues todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Y esto tenía una dimensión muy individual, muy íntima también, en la cual, pues si la gente estaba expuesta, pues lógicamente el tema no iba a salir hacia adelante y no iba a funcionar. ¿Hemos avanzado desde entonces, Edu? Hombre, claro que hemos avanzado. Hemos avanzado y hemos dado pasos. Lo que pasa es que hay una cierta concepción de pensar que esto en algún momento iba a ser otra cosa, ¿no? Que iba a haber un momento a partir del cual todo cambiaba radicalmente. Y estos son pasos, son pequeños pasos, son 50 años de violencia que han dejado heridas profundas y muchas víctimas y muchos relatos, ¿no? Y hay que ir hacia una narrativa común que deslegitime la violencia, pero lógicamente es un proceso, y un proceso que a veces va más lento de lo que quisiéramos. Como consejero del actual Gobierno de Navarra, impulsaste la proyección de Maisabel en la cárcel de Pamplona, pero no asistieron a esa proyección los presos del colectivo de presos políticos vascos, el conocido como EPPK, que sigue la línea, digamos, más dura y oficial de los presos etarras. ¿Entiendes sus motivos? Bueno, no han explicitado los motivos, por lo menos como colectivo. Por lo tanto, yo haría un primer planteamiento de prudencia. Puede haber un motivo estrictamente individual. De esas personas, había personas en tercer grado ese fin de semana que, lógicamente, bueno, pues no iban a ir a la cárcel, por ejemplo, a ver la película, a volver, ¿no? Y hay otras personas que pueden legítimamente pensar que el hecho de esa proyección con prensa y tal les iba a colocar debajo del foco y les iba a obligar en alguna manera a posicionarse individualmente frente al hecho profundo que narra la película o frente a los medios de comunicación en ese momento. Yo siempre he defendido que es deseable que estas personas den pasos y den pasos públicamente, ¿eh? Y yo creo que algunos lo han hecho. Pero no quisiera extraer conclusiones necesariamente negativas, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir avanzando y en este sentido. ¿Y tú crees que en ese entorno se está avanzando? Aparte de, digamos, el entorno político, como demostraron desde Sortu y Otegi, ¿el entorno de los presos, crees que es fácil la disidencia, salir a veces de ese monolito de opinión? Sí, lo que habría que plantearse es ahora, ¿disidencia de qué? Realmente, ellos se definían como colectivo en tanto en cuanto seguían la estrategia de una organización que es ETA, que estaba viva y mataba. En este momento que ETA no está viva y no mata, cabe la opción de preguntarse qué es el colectivo, ¿no? Realmente. Yo creo que la pregunta habría que hacérsela a ellos y a ellas, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente de legalidad, ahora mismo tenemos una ley orgánica general penitenciaria que habla de reinserción y de individualización científica. Y por lo tanto, en tanto en cuanto estas personas vayan dando pasos, digamos, hacia lo que va exigiendo la ley, pues en ese momento pues se irán dando pasos hacia su libertad. Yo creo que esa es la expresión máxima de lo que tiene que irse haciendo, ¿no? Poco a poco. Y dices temer la involución en algunos mensajes políticos. ¿A qué te refieres?
Bueno, a mí me da miedo que haya involución en mensajes políticos que vayan hacia atrás. En primer lugar, que hagan una versión romantizada de lo que fue ETA y, por lo tanto, que acaben legitimando de una u otra manera aquello que pasó en contextos supuestamente idílicos o de lucha contra una dictadura, contra la violencia del Estado, etcétera, ¿no? Eso no puede producirse. Y, por otro lado, bueno, lo has comentado tú antes, ¿no? El contexto de derecha y extrema derecha, que lógicamente se está situando fuera de la realidad y creando un marco ficticio, ¿no?, de persistencia de la violencia que obviamente no existe. En el homenaje al aniversario, este 10º aniversario del fin de la violencia, celebrado esta semana en Navarra, no acudió la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, tampoco la coalición de UPN, Ciudadanos y PP. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que habría que hacerles a ellos, ¿no? Pero esta división, ¿a qué responde? Bueno, yo creo que responde a criterios estrictamente políticos o de posicionamiento político. Lo que es triste, efectivamente, es que no haya un diálogo, no sean capaces de dialogar para consensuar un marco común. Evidentemente, pensar que el Gobierno de Navarra en este momento es, digamos, un factor de apoyo a la violencia es algo absolutamente descabellado en términos políticos, ni por los partidos que están en el Gobierno, ni por los posicionamientos repetidos. Por lo tanto, es una construcción irreal de una realidad que no existe. Yo ahí diferenciaría. Yo voy a respetar exactamente el posicionamiento que puedan hacer algunas víctimas del terrorismo, y recuerdo que la construcción de las víctimas como tal es una construcción política, porque hay muchas víctimas que se están, digamos, expresando en diferentes sentidos, ¿no? Y políticamente la verdad es que me da pena y un punto de amargura, ¿no? Porque la victoria contra la violencia es una victoria de todos y todas, y por lo tanto ahí tendríamos que estar todos y todas. Comparto esa amargura y también, por otro lado, el placer de haberte conocido y haber charlado estos minutos. Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra y, en su momento, uno de los mediadores invisibles en este proceso hacia la reconciliación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Luis, al final de tu libro cuentas que poco antes de la pandemia fuiste a Hernani y percibiste una división generacional entre los concejales socialistas, los más atacados en los años de plomo. Los mayores celebran haber recuperado la libertad y la convivencia, también con políticos abertzales, mientras que los más jóvenes son más críticos con esa misma izquierda abertzale por el apoyo a presos locales de ETA o la ausencia de reconocimiento del daño causado. ¿La memoria y la reconciliación tienen que trabajarse también generacionalmente? Sí. Yo creo que, lo decía antes, el gran problema, bueno, antes que nada, que ha sido un puntazo para vosotros que habéis conseguido hablar con Eduardo Santos, ¿no? Creo que merece la pena además subrayarlo porque hay gente como Santos que hicieron un trabajo invisible que nadie conoció y que fue decisivo. Siempre ponemos 3, 4 caras, Rubalcaba, Zapatero, Eguiguren, tal. Está muy bien porque arriesgaron mucho y lo pasaron muy mal. Pero hay otras personas que en la sombra hicieron un trabajo magnífico y creo que Santos es uno de ellos, ¿no? Y yo creo que ha sido un puntazo que lo saquéis y que le deis un cierto protagonismo, ¿no? Me parecía fundamental, ¿no? Decirlo, ¿no? Y luego, me preguntas por el tema de la manera. Pues sí, en el País Vasco yo creo que, lo decía antes, ¿no? El gran problema, distendida la política, distendida la vida social de manera clara, la gente se saluda, todo eso ha mejorado mucho. Falta una memoria compartida, ¿no? Y ese trabajo hay que hacerlo porque los jóvenes tienen que saber lo que he dicho antes, ¿no? Y no está, vamos a ver, aquí ha habido un problema. Uno es, las familias no han transmitido, nuestras familias no lo han transmitido. Yo, como soy nacido a finales de los años 40, está el presente de la guerra civil. En mi familia no se hablaba de la guerra porque dividía. O sea, tenía 2 tíos en un bando y tenía 2 tíos en el otro. O sea, por parte de familias distintas dentro de mi familia, de ramas distintas, y evidentemente para evitar líos no se hablaba. Yo me empecé a enterar de la guerra civil en la universidad ya en los años 60, ¿no? A mí me ha pasado igual, mucho más tarde, pues, ya en democracia. Pues aquí está pasando con el tema de ETA lo mismo. Las familias no transmitían porque dividía.
La película de Patria lo refleja muy bien. Una de las mejores cosas de Patria, tiene alguna trama más discutible, pero la parte fundamental es que refleja muy bien cómo familias de amigos se rompieron, ¿no? Por este tema, ¿no? Unos estaban en un lado, otros en otro. Entonces, esto ha hecho que no se transmita y luego en la enseñanza, hasta que no llegó Patxi López al gobierno vasco. Y prácticamente hasta que no acabó el terrorismo, no se empezó a llevar a las aulas el tema de las víctimas, ¿eh? Y claro, llevamos mucho retraso. Entonces, están saliendo aquí unas generaciones ahora, chicos que tienen 20 y tantos años, que saben muy poco. O sea, entonces, y es necesario que no lo sepan. Han vivido, no lo han quizá vivido, por eso es no más les han fácil. contado lo que han oído, pero no saben, no tienen, y creo que eso hace falta, y es un tema serio. Sí. Pues vamos a hablar de la construcción de la memoria. Hasta alcanzar la paz se rompieron muchas treguas. Horas después del doble asesinato, el lehendakari Ibarretxe anunciaba que el Ejecutivo vasco rompía el acuerdo con Euskal Herritarrok. Formalki etendu ondorio guztietarako. La muerte del líder de los socialistas alaveses generó una auténtica división social y política. La fractura se hizo más gráfica que nunca en las distintas marchas que recorrieron la capital alavesa. Por eso respiré cuando pude localizar al grupo de Gesto por la Paz, guiado por el móvil de un compañero en medio de las dos manifestaciones. Tan solo, y no era poco, denunciando la barbarie. Pensé que aquellos carteles caseros que reclamaban unidad frente a la violencia y huían de las siglas era lo único necesario, por muy solos ante el resto que nos pudiéramos sentir. Un soplo de aire en un ambiente de actitudes dislocadas. Unos centenares, no más, pero sosteniendo la llama de la ética y creo que del sentido común también entonces. Así recuerda Pello Salaburu cómo encontró en Gesto por la Paz el sentido común frente a la violencia. Gesto por la Paz fue una plataforma pacifista, cívica, unitaria, pluralista e independiente de cualquier partido político o institución que luchó durante 30 años por mantener la unidad frente a la violencia. Se disolvió en 2013, 2 años después de que empezara esa paz, de que acabara la violencia. Qué importante y qué difícil fue aquellos minutos de silencio en los que muy pocos se reunían en las plazas, a veces ante la indiferencia o la hostilidad de algunos de sus vecinos. Hoy Pello Salaburu forma parte de la asociación ciudadana que recoge su legado, Gogoan Memoria. Pello, egunon. Egunon. Bueno, heredáis el espíritu de Gesto por la Paz, movimiento ciudadano que se disolvió cuando ETA dejó las armas. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué obstáculos habéis encontrado en estos 10 años? Bueno, yo creo que han cambiado muchísimas cosas. Yo soy muy positivo en estos momentos, o sea, la situación en el País Vasco es mucho mejor que la que teníamos hace 10 años, por supuesto. Nadie tiene que no tiene miedo, no tenemos miedo para salir de casa, no tenemos que mirar debajo del coche. En fin, eso ha cambiado por completo. Hay muchas cosas pendientes, muchísimas, pero eso que es sustancial ha cambiado. Y yo creo que es justo reconocerlo. Vivimos mejor que hace 10 años. ¿Y se han acercado posiciones? ¿Se están acercando los bandos, la gente que parecía irreconciliable? A ver, no me gusta hablar de bandos, ¿no? Yo creo a mí tampoco, que sí. Perdóname por la expresión. Sí, no. Y yo creo que sí se están acercando posiciones. Lo que pasa que es verdad, lo que decía Luis sobre lo que había pasado y la impresión que teníamos sobre la guerra al cabo de los años, aquí un poco se está repitiendo. Hay miedo todavía pues, de hablar de estas cosas porque hay posiciones encontradas, ¿no? Pero a nuestro modo de ver, creo que es importante señalar lo que he dicho, estamos mejor, pero podríamos estar mucho mejor. Hay temas sobre los que no se habla y sobre los que se debería hablar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, pues no sé, hay centenares de desapariciones, centenares, vamos a decir, de asesinatos, sobre los que no se habla y sobre los que alguien debería dar información. Yo me estoy acordando, por ejemplo, en estos momentos de Pertur o de los 3 jóvenes gallegos que desaparecieron un buen día en Bayona o en Biarritz, y alguien sabe dónde están estos cuerpos, dónde los dejaron, qué hicieron con ellos, y no se dice. Eso hay que decirlo, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Y otro tema en todo este nuevo momento que estamos viviendo, que está saliendo, que va a salir con mucha más fuerza, no nos vamos a engañar, esto seguro que va a salir, es se habla de ETA, se habla de los asesinatos de ETA, se pone sobre los hombros de los militantes de ETA pues todo lo que hicieron, pero había gente que alentaba por detrás, había gente que decía que estaba bien, lo hemos dicho hoy.
gente que estaba, pues vamos a diferenciar entre los de las pistolas y los de las corbatas. Y los de las corbatas siguen callados. Y eso va a acabar saliendo, porque estas cosas no se pueden olvidar. Entonces yo creo que este es un tema pendiente que tenemos, que es un tema muy, muy serio. Pello, ¿cómo se construye la memoria en un conflicto que tiene relatos tan dispares? Bueno, yo no sé si son tan dispares. Vamos a ver, la memoria de lo sucedido aquí, depende a dónde lo vayamos. Si vamos a, pues no sé, a la época de los visigodos, pues eso realmente pues tiene una memoria diferente de si vamos al final de la guerra o si vamos al nacimiento de ETA, que es de eso de lo que estamos hablando ahora, no de otra cosa. Estamos hablando de cuando una organización como ETA deja las armas hace 10 años. Entonces, la memoria se construye no olvidando lo sucedido. La memoria se construye deslegitimando la violencia, por ejemplo, que aquí ha sido vista en muchas ocasiones por muchas personas, por una gran parte de la sociedad, como algo, no sé si positivo, pero no malo, algo apoyado. Luego, yo creo que la gente se ha ido desvinculando poco a poco de esta memoria, ¿no? De esta violencia. Se ha ido desvinculando. Algunos se desvincularon desde el principio, nunca estuvieron vinculados, otros se desvincularon al cabo de unos años, otros mucho más tarde. Entonces, yo creo que el primer punto fundamental para todo esto es no olvidar lo sucedido y contar lo que ha pasado. Y contarlo pues, a través de libros, a través de películas, a través de series, contarlo a las familias, claro, contarlo a las escuelas. No para todo el mundo ha sucedido lo mismo, o por las mismas razones. Hay, partes del conflicto que afirman que también han recibido una enorme carga de violencia y por eso reaccionaron o legitimaron cierta respuesta violenta. Por supuesto. Yo creo que hay también una violencia, la violencia de la que se habla, pues de los cuerpos policiales, de grupos de extrema derecha. Por supuesto, hay también esta violencia menor, creo que en cantidad que la otra, pero bueno, eso es en estos casos la cantidad no tiene nada que ver. Yo creo que son dos violencias, pero hay una diferencia sustancial. Vamos a ver, ETA nace para lo que nace y hace lo que hace. Entonces, ¿yo cómo voy a explicar cuando deja a una niña malherida, cuando yo recibo amenazas, yo mismo recibo amenazas, cuando yo en mi familia recibo cartas de extorsión? Bueno, no sé, yo no puedo hablar aquí de dos bandos. Es que no hay dos bandos. Yo no estoy... a mí hay alguien que me está agrediendo y como a mí, a otros miles de personas. Cuando yo estoy, como yo muchas personas, por supuesto, pierden un familiar, hay alguien secuestrado, cuando hay zonas en las que no puedes entrar porque te gritan, cuando vas con los niños pequeños y te chillan. No hay bandos, que no. Eso de los bandos es un montaje que no puedo compartir. Junto con esto digo que me parece una barbaridad que un expresidente de gobierno vaya a dar un abrazo a delincuentes también en la puerta de la cárcel. Sí. Pero yo creo que son dos cosas diferentes, muy diferentes. ¿Y crees que vamos por el buen camino en esa construcción de la memoria colectiva? Yo creo que vamos por el buen camino. Creo que hay, por un lado, creo que toda la parte de la izquierda abertzale que ha estado detrás de ETA, aunque no es lo mismo, pero ha estado detrás, esto es innegable, creo que va por el buen camino, mucho más despacio de lo que me gustaría a mí. Obviamente, yo creo que lo que dijo hace un par de días Otegi, pues yo creo que la puesta en escena era nueva, pero el contenido no era diferente, yo creo, en el fondo, de cosas que hemos venido oyendo estos años. Vamos por el buen camino, hay que exigir mucho más y hay que exigir mucho más. Hay que destapar el trabajo. ETA no fue solo la banda que pegaba tiros. Hay un humus enorme en la sociedad que se va permeabilizando por distintos sectores y de eso también hay que hablar. Y ahí no estaban los de las pistolas, estaban otra gente. Pero también hay que hablar y esto no se puede ocultar. Yo estoy esperando a que el Partido Socialista o personas que tuvieron gran responsabilidad en los gobiernos españoles digan algo. Es que no, aquí así no se puede seguir. Yo creo que tenemos que exigir ambas cosas. Tenemos que exigir, primero, que se desautorice lo que hizo ETA, que se diga que fue malo, que
no sé, las palabras a veces nos pierden. Lo que dijo Otegi el día pasado es compatible con lo que decía Mayalen Iriarte hace muy pocos meses, en enero, sobre la justeza o no de determinados actos. En fin, hay que avanzar por ahí, y también el otro tema. Pero a mí lo que me está preocupando en estos momentos, sin olvidar para nada, lo segundo es que aquí tenemos una historia negra. En esta historia negra hay distintos participantes. En esta historia negra hubo una porción importante de la sociedad que apoyó lo que hacía ETA, de la que se fueron desgajando poco a poco, se fue desgajando la gente, que apoyó, y hay una responsabilidad, vamos a decir así, no solo militar, sino civil. Nos recordaban hace poco algunos expresos, algunos militantes importantes, exmilitantes importantes de ETA. También queremos saber las X que hay detrás de determinadas organizaciones. Pues Pello Salaburu, aprovecho para daros las gracias por el trabajo silencioso que durante muchos años hicisteis y por romper ese silencio con ese gesto por la paz que al final ha llegado y que todavía queda por construir. Desde el Instituto Gogoan Memoria trabajan en ese sentido y desde aquí te mando un abrazo fuerte. Eskerrik asko. Un fuerte abrazo. Eskerrik asko, sí. Y con la izquierda abertzale vamos a hablar. Nos está esperando desde hace unos minutos Óscar Matute, que es diputado de EH Bildu en el Congreso. Egunon, zelan zaude. Egunon. Naikondo. Bueno, tenemos que hablar de esas palabras de Arnaldo Otegi, líder de Bildu, que junto a Arkaitz Rodríguez, máximo responsable de Sortu, hicieron esa declaración solemne que ya hemos escuchado, en la que muestran su reconocimiento a las víctimas por el sufrimiento causado. ¿Por qué la izquierda abertzale ha tardado 10 años, o esa parte al menos de la izquierda abertzale, en reconocer específicamente y por separado a las víctimas de ETA? Óscar. Hombre, yo creo que se habla mucho de relatos, ¿verdad? Estaba oyendo la anterior entrevista y un poco pues los bandos, los relatos. Y yo creo que le ha dicho una cosa, probablemente desde posturas políticas o desde pensamientos políticos, mejor dicho, diferentes. Le ha dicho una cosa que creo que conviene recuperar. Él ha dicho que lo que él oyó no le resultaba muy diferente de lo que ya venía escuchando. Y ha dicho además que este camino de los 10 años había generado un transcurso o un transcurrir de vida para la gente mejor. Yo sí que creo que tiene un valor especial lo de Aiete, pero yo creo que lo tiene porque supone de manera solemne una declaración sincera al país. Otra cosa es luego cómo los actores que operan en los escenarios, pues ya sean medios de comunicación, otros agentes políticos y demás, puedan interpretarlo y puedan intentar canalizarlo, pero en lo que tiene que ver con el comunicado al país, con la manera de dirigirte a tu sociedad, yo creo que ahí hay una solemnidad y hay una voluntad sincera, clara y definitiva para que desde luego se entienda que lo que Euskal Herria Bildu va a hacer en este tiempo va a ser seguir una línea de trabajo que viene desarrollando desde hace 10 años que nos haga ser cada vez más una sociedad más reconciliada, una sociedad donde convivir sea menos difícil y donde los conflictos que toda sociedad tiene los podamos abordar de forma democrática y con cauces democráticos. Yo creo que ese es el compromiso de Euskal Herria Bildu, o de Bildu, desde que nació y es el que vamos a desarrollar. Y yo personalmente no quiero quitarle ni un ápice de importancia a lo que creo que supone la declaración del 18 de octubre. Tiene una enorme importancia, lo hemos analizado al inicio y yo allí he dicho que me falta el sujeto de la frase, Óscar. ¿A qué se refiere con eso no debió ocurrir? ¿Quién es o qué es eso? Quiero decir, sobre todo, ¿quién es el sujeto de ese predicado? ¿Quién hizo eso? Ya, yo no soy lingüista, pero yo creo que cuando dice eso se refiere a la violencia. Así de claro, que la violencia no debió de ocurrir. Pero yo creo que esto, si uno se consigue abstraer, que sé que es difícil, del ejemplo concreto, en términos generales, desde una convicción humanista de la vida, pues uno entiende que la mejor manera de solucionar los problemas nunca es la violencia. Entiende que la mejor manera de abordar un conflicto, porque en toda sociedad hay conflictos, porque siempre hay lucha de intereses, porque siempre hay gente que quiere defender una posición frente a otro que quisiera mejorar su posición, pues se tienen que gestionar de manera política y democrática. Y yo creo que desde esa convicción humanista, pues es desde la que se expresa, y en este caso en lo concreto, que eso no debió ocurrir. Es decir, sí, que la defensa de unas ideas o que la defensa de unos intereses o de una visión no debía haber encontrado ese cauce. Pero claro, dentro del eso, como antes también se hablaba del contexto histórico, pues habría que recordar que en el Estado español pues también se han atravesado 40 años de dictadura, ¿no? Pues seguramente eso tampoco tenía que haber ocurrido. Hemos hablado del contexto político, de lo que ha sucedido en Euskadi durante esos años de enorme violencia en muchos puntos.
desde muchas perspectivas se puede hablar de esto, pero insisto en la pregunta, lo que falta es el sujeto de la frase. Falta, en mi opinión, por la izquierda abertzale, por esa parte de la izquierda abertzale, asumir la responsabilidad de ser el entorno político y social de la violencia terrorista. Perdona, que la izquierda abertzale es el entorno social de la violencia terrorista. Asumir la responsabilidad de aquellos años de haber amparado, o por lo menos haber justificado, una parte, esto es así, Óscar, lo que estaba sucediendo. Ya, pero yo creo que entonces quizás, no lo sé, quizás tendrías que hacerle la pregunta a quien pueda sentirse interpelado por esa realidad que tú pones encima de la mesa. No es mi caso. Es decir, no, lo sé perfectamente porque lo hemos hablado en otra ocasión. Claro, no sé, si yo te preguntara a ti por qué el Partido Popular en Valencia han decidido una u otra cosa, me dirías que pregúntaselo a ellos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es decir, yo creo, y estaba oyendo con atención lo que se ha dicho antes, que no hay que tener miedo a hablar. Y no hay que tener miedo a asumir las responsabilidades propias que cada uno pueda tener. No hay que tener miedo a hacer un balance autocrítico de lo que haya podido ser la posición de cada uno en cada momento. Pero creo que hay que ser justo y hay que hacerlo con todo. Es decir, ¿hay que hablar de la violencia en Euskal Herria? Pues que se hable. ¿Hay que hablar del caso de la desaparición de Eduardo Moreno Vergareche, que ponían como ejemplo de Pertur? Pues que se hable. Pero también habrá que hablar de la de Naparra. Hay que hablar de la situación de angustia y de dolor que ha vivido mucha gente en Euskal Herria, pues fruto de un clima político muy viciado por la existencia de diferentes violencias, pero con un carácter igual por la fuerza de los hechos más protagónico de ETA, pues que se hable. Pero también habrá que hablar entonces de las otras violencias que han acompañado ese conflicto y que tenían que ver con las torturas, que tiene que ver con eso que se llama la violencia legítima. Porque claro, en el plano teórico yo creo que deslegitimar la violencia es lo que nos toca a cualquier persona que quiere convivir en paz. Pero fíjate qué cuestión más curiosa, que si hablamos de deslegitimar la violencia, llega un momento en que alguna gente, y no lo reprocho, pero en el que alguna gente dice, bueno, hay que deslegitimar la violencia, todas menos una, la violencia legítima del Estado, es decir, aquella que se guarda para sí el Estado para preservar el orden de las cosas. Y dices, hombre, pero es violencia igualmente y provocará dolor igualmente. Podrá ser utilizada de forma arbitraria, parcial o injusta igualmente. Aquí lo hemos dicho de manera taxativa. También se tiene que reconocer la responsabilidad en la violencia del Estado, las torturas, las persecuciones, las detenciones ilegales. Efectivamente, ¿crees que se está avanzando en ese sentido? Pues como todo, en la vida depende de dónde fijes el punto de atención. Si lo comparamos con hace 10 años, pues seguramente, o hace 15, pues seguramente sí, se está avanzando. Yo creo que de la misma manera que yo pido que se reconozcan los pasos que da la izquierda independentista vasca, pues soy capaz de reconocer los pasos que otra gente, por ejemplo, dentro del Partido Socialista, haya podido dar a la hora de hacer una lectura crítica de la relación que pudo existir entre altos cargos del Partido Socialista y del gobierno entonces con la creación de los GAL. Pues sí, yo creo que hay cosas que merece la pena no ser injusto y pasarlas por alto. Pero bueno, yo creo que queda mucho, como quedará mucho en todos los terrenos. Pero en cualquier caso, en este debate, como probablemente en casi todos en la vida, tú puedes afrontarlos de al menos dos maneras. Una, que es, no me voy a creer nada porque lo que puede generar descoloca mi marco de lectura de los tiempos y de transmisión de lo que yo quiero a la gente, y entonces de saque no me lo creo o siempre me parece insuficiente, o puedes valorar el paso que se da, aunque te pueda parecer que todavía tendría que haber sido más grande, que tendría que haber sido más profundo, que tendría que haber llegado más lejos, pero lo vas a valorar porque puede suponer una mejora en lo que sea, en poco, en mucho o relativamente algo con respecto a la situación anterior. Y yo lo hago así, lo pido para nosotros y nosotras, para las gentes de la izquierda independentista, y lo hago para con el resto. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, pues seguramente, y perdonar que tire de un clásico, pues esto será como el viaje a Ítaca, pues que en la medida que sigamos caminando, pues valdrá la pena en sí mismo, porque cualquier escenario que vayamos avanzando, que sea mejor que lo que muchas décadas de vascos y de vascas, no solo de vascos y de vascas, pero en la medida que de aquí surgió, pues de vascos y de vascas, como digo, cualquier avance que suponga superar esas décadas de dolor y de vida dura, pues será mejor. ¿Fue un error que Otegi en su posterior encuentro con la militancia de Sortu hablase de sus presos y de dar el apoyo a los presupuestos para sacar a esos presos de la cárcel? Yo creo que son, y él lo ha explicado, y así aparece por lo menos en parte de la prensa escrita de Euskal Herria, yo creo que son unas declaraciones sacadas de contexto que no van más allá de lo que era una charla con militantes donde seguramente alguien le preguntó
porque yo no he visto el conjunto del Itzaldi, de la charla, pero seguramente alguien le preguntó por la situación de los presos y por si se daban avances o no, o por si se iba muy lento o no, y él respondió así. Pero yo creo, y creo que merece la pena volver a decirlo, que la posición de Euskal Herria Bildu en estos 2 años en el Congreso de los Diputados ha sido lo suficientemente clara y lo suficientemente transparente como para que nadie quiera hacerse trampas al solitario. Euskal Herria Bildu va a negociar, y lo dijo desde el minuto 1 que llegamos a esta Cámara de Madrid, con unos elementos muy claros. Y nosotros nos manejamos en política y en el Congreso de los Diputados con 3 propósitos. El primero tiene que ver con la conquista o la reconquista de derechos sociales para el conjunto de los y las trabajadoras, de los vascos y vascas, y en la medida que es bueno para ellos, seguramente que lo será bueno para cualquier trabajador o trabajadora del Estado español. Por lo tanto, derechos sociales y laborales. La segunda tiene que ver con el reconocimiento de Euskal Herria como nación. Seguiremos trabajando ahí. Y la tercera tiene que ver con superar las consecuencias del conflicto, y una de las consecuencias del conflicto son los presos. Pero, y termino ya claro, esto no tiene que ver con un tiempo de negociación presupuestaria que seguramente, por el objeto de lo que estás negociando, que son los presupuestos, tiene que tener en el marco de negociación otros elementos que tendrán más que ver, como digo, con los derechos sociales y laborales que con esto otro, pero que tampoco tendrá que sorprender a nadie que nosotros queramos o que trabajemos para que la resolución del conflicto o el avance en la resolución del conflicto traiga consecuencias diferentes y más positivas para el conjunto de la población, también para la población reclusa, también para los presos y presas. Te pido una última contestación breve porque vamos mal de tiempo, pero sobre esto también tengo que pedirte una opinión. ¿Deberían desaparecer los homenajes a presos etarras, como ha pedido, por ejemplo, en este programa, una de las víctimas de los GAL, Pili Zabala, o también el terrorista arrepentido Urruzuno Sistiaga, o la ministra de Justicia últimamente? Yo creo que en este tema, para mí, lo importante es buscar un escenario en el que las víctimas no se sientan doblemente victimizadas. Yo creo que hay que poner encima de la mesa datos también, frente a sensaciones a veces insufladas por los medios de comunicación o por algunos medios de comunicación. Yo creo que hay que poner datos. En el año en curso, es decir, en el año 2021, han salido 25 personas de prisión, 25 presos han salido de prisión, y solo ha habido 2 ongietorris. Ninguno de los 2 ongietorris ha sido organizado por Euskal Herria Bildu. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es que hay que hacer más, y que vamos a hacer más, y que vamos a intentar, hablando, dialogando, convenciendo, que no se hagan recibimientos que supongan un añadido de dolor para quien ha sido víctima. Es decir, que desde el reconocimiento de que quien sale de prisión puede ser acogido, recogido e incluso celebrada su salida de prisión por sus entornos, eso jamás se haga de un modo que pueda significar un elemento de dolor añadido para las víctimas. Y ese es el compromiso que ha tomado Euskal Herria Bildu y por el que vamos a trabajar. Óscar Matute, eskerrik asko eta bihar arte. Bai, mi esker. Termino contigo, Luis, antes de pasar a una mesa de debate que nos espera. ¿Qué queda por hacer, en tu opinión? Después de haber escuchado todas estas voces tan dispares. Bueno, primero, buen elenco, porque no habéis elegido los clásicos, pero habéis elegido gente que sabe mucho y que está más en la sombra. Bueno, quizá Matute es menos porque es diputado, ¿no? Pero bueno, pero ha dicho cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, quiero decir que lo que acaba de decir del compromiso de Bildu con relación a los ongietorris me parece muy importante. A mí también. Y el dato que ha dado también, 25 presos han salido y solo ha habido 2 ongietorris, cosa que no se suele saber. Quiero decir, y lo de Pello Salaburu también me ha parecido estupendo porque fue rector de la Universidad del País Vasco, por ejemplo, en la época que mataron a ETA mató a Tomás y Valiente, y tuvo un comportamiento muy ético y muy interesante, ¿no? Y ahora está trabajando en la memoria, o sea, creo que ha sido un buen programa en este sentido, ¿no? Te lo agradezco. Bueno, pues lo que queda es lo que decíamos antes, a escala vasca ya he contado, hay que trabajar en el tema de la memoria, la izquierda abertzale tiene que hacer esa autocrítica pendiente donde parece, y él lo ha dicho, también Óscar Matute acaba de decir, que van a avanzar hacia una reconciliación, es una manera de reconocer que van a seguir dando pasos. Yo estoy dentro de la botella medio llena, medio vacía, yo la veo medio llena, creo que por eso. Y luego está la vertiente madrileña, ¿no? Como esto es un programa a escala nacional, también hay que tocar la vertiente de Madrid. Aquí ya de una vez por todas hay que dejar de utilizar el terrorismo por intereses tácticos del momento. Es decir, creo que esto va a ser difícil. Así como veo que Bildu va dando pasos,
veo que la derecha española... Ninguno. Ninguno. No, más bien hacia atrás. Este chico, el actual presidente del Partido Popular, yo creo que tiene que dejar de estar todo el día mirando las encuestas y mirando qué hace Vox. Mientras no cambie, mientras no tenga un proyecto político, y dentro de un proyecto político serio, que no lo tiene claramente, tenía que entrar que el terrorismo hay que dejarlo fuera de la contienda política. Es una cuestión de Estado, como es la política exterior o la cuestión europea. Y mientras no haga eso, y siga haciendo esto, va a dividir la sociedad. Y yo creo incluso, voy a augurar, yo creo que no le va a ir bien. Porque la población española no es tonta. Y ya se da cada vez más cuenta de que esta derecha desorientada está utilizando el terrorismo para presionar al gobierno, cuando es un gobierno, tiene muchas cosas donde criticar, pero nadie puede negar que está haciendo avances sociales importantes y no ha gestionado mal la pandemia. O sea, quiero decir, habrá que reconocerle algunas cosas y habrá que criticarle otras, pero hay que saber qué se critica y no se puede criticar todo. O sea, y desde luego las cuestiones de Estado como el terrorismo hay que dejarlas fuera. Yo creo que esto es lo que le falta. A esta asignatura le falta por aprender a... En esto tenía que aprender un poquito de Rajoy, que Rajoy ya lo aprendió. O sea que... En fin. Luis Aizpelea, como siempre es un placer escucharte. Muchísima suerte con tu nuevo libro, ETA, del cese del terrorismo a la disolución, publicado por Catarata. Bueno, un abrazo muy fuerte. A vosotros. No ocurrió hace décadas, fue anteayer, como quien dice. Pongamos que hace 25 años, los que acaban de celebrar de matrimonio Rafaela Romero y Jesús Eguiguren. Hay un instante en aquel tiempo en el que ella se hace consciente de que ETA puede matarla y también dejarla viuda. Incluso ambas posibilidades. Que los terroristas cometieran un doble asesinato toma cuerpo en ese hogar de Donostia, en el que conviven un hombre empeñado en alcanzar el final de la violencia y una mujer que se dice conjurada hoy en librar la guerra de la memoria en la paz. Así retrata la subdirectora del Diario Vasco y autora del libro Déjame que te cuente, Lourdes Pérez, a Rafaela Romero, socialista y actual diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio en Guipúzcoa. Una política que sufrió la persecución de ETA como su pareja, el ex líder de los socialistas vascos Jesús Eguiguren, y pieza clave en las negociaciones que llevaron al fin de esa violencia. Rafaela, egunon. Egunon. Bueno, ya nos ha dicho Luis que hemos tenido muchas voces. Queríamos cerrar con voces de distintos ámbitos que también más en la sombra y menos conocidas han hecho mucho por llegar a estos días, a este camino, por abrir esta senda. En una década. Sí. Primero empezamos contigo y pronto vamos con otras voces. Os pido disculpas porque se nos ha atrasado todo. Yo creo que era interesante escuchar todo lo que venía anterior. En una década, ¿una consigue dejar de tener miedo a que la maten o a que la dejen viuda? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que además el miedo a eso en concreto, antes también lo dejé de tener porque yo, por determinadas razones que habéis dicho, sabía que iba a ocurrir y que el trabajo que habían realizado y empezado en el Goibar iba a dar sus frutos más pronto que tarde. Dolió mucho el alargamiento final, la ruptura con la T4 hasta el 2011, pero yo sabía que iba a ocurrir. Yo creo que dejó de haber miedo y empezó a haber dolor, porque es más difícil olvidar el dolor propio y luego otros dolores ajenos totalmente a ETA que fueron más personales. Pero sí, miedo no tengo. Vivo en convivencia, no vivo frente a nadie ahora mismo en Euskadi. Y bueno, pues otra cosa es la tarea de la memoria, que es una de las que no me voy a bajar y que creo que todavía no está resuelta. Pero no, yo vivo en paz y en libertad y en convivencia con todas las personas en Euskadi, no vivo frente a nadie. Y no sé, me extraña muchas veces el retrato que hacen de nosotros más allá del Ebro que se decía antes y que yo creía que nos iba a volver a decir. Es que no me reconozco y me resulta, además una cosa la voy a decir antes de que se me olvide, ofensivo. Que me digan que ETA sigue y que digan que aquí ha ganado ETA, porque me resulta ofensivo no por lo político, sino por las víctimas, porque los de Madrid no lo saben, pero eso también revictimiza a las víctimas de ETA. Muy bien dicho. Tenía que decirlo. Muy bien dicho, tenías que decirlo y qué bien que lo digas aquí. No debió de ser fácil convertirse en el primer ayuntamiento gobernado por EH Bildu
en organizar un homenaje a las víctimas de ETA y solo a ellas. En este país no hemos tenido la imaginación suficiente para ponernos en el dolor del otro. Le veíamos como un enemigo, no una persona, como la causa de todos nuestros males. Traigo esta frase porque me gustaría unirla con una de las recomendaciones realizadas por las víctimas de que los actos de reconocimiento y acompañamiento han de ser sinceros y verdaderos. Creo que en general en el conjunto de la sociedad... Fue en 2017 en Errentería. Julen Mendoza, que era entonces su alcalde, pidió perdón, dijo que no habían tenido imaginación suficiente para ponerse en el lugar del otro, al que veían como enemigo, y no como a una persona. Julen, egunon. Egunon. ¿Qué te llevó a dar ese paso? Bueno, ese paso primero no fue personal, creo que fue colectivo. Fue del ayuntamiento, ¿vale? Y fue consecuencia de un proceso, no fue algo que surgió de la noche a la nada, ¿no? O sea, había un recorrido que se estaba realizando, en el año 2013 ya se hizo un primer acto, que fue, bueno, creo que un acto en el que la primera vez nos encontramos con gente muy diversa, víctimas de diferente índole, en una misma sala, compartiendo, pues fíjate, ¿no? Justo en la primera sesión estuvo Jesús Eguiguren también, ¿no? Porque se presentaba Memorias de un conspirador, ¿no? El documental. Entonces, bueno, empezamos ahí, hicimos un informe de vulneraciones de derechos humanos y otros hechos, un documento que recogía la historia de nuestro pueblo desde el 56 hasta el 2012, en aquella época. Se recogía todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridos, etcétera, y hicimos un pequeño proceso con algunas víctimas de nuestro municipio para ver qué era lo que necesitaban, ¿no? Y de ahí salió también unas recomendaciones que la grabación que habéis puesto pues se recoge, ¿no? Uh-huh. Unas recomendaciones de las víctimas y empezamos a plantearnos en empezar a hacer algunos actos de reparación a las víctimas. Quiero decir que no es un hecho que llega porque sí, o sea, hay un proceso. Hay un proceso. ¿Y en ese proceso tuviste muchas reticencias en tu entorno político y social? Hubo reticencias, claro que hubo reticencias, pero yo suelo decir que es como en todo, ¿no? Si nosotros consideramos cuál es el sufrimiento que ha padecido en este caso este municipio, ¿no? Pero en este país, ¿no? A lo largo de tantos años, cómo nuestras vidas han estado muy impregnadas por la violencia, etcétera, y que eso ha hecho una forma de ser también de nosotros, o sea, porque algunos hemos nacido en un contexto de violencia y por suerte, pues ese contexto se acabó, ¿no? Pero si tenemos en cuenta todo eso, las reacciones que pudo haber internas, incluso, me parecen que no son tan significativas, ni mucho menos. Bueno, en el polo opuesto ideológicamente, aunque no en la afinidad y en la empatía, se encuentra nuestro siguiente invitado, portavoz del PP en Errentería en aquel tiempo, un verso libre en el partido que reconoció las torturas en cárceles y señaló algunos intereses. Si tú tienes una empresa de seguridad o intereses en empresas de seguridad, te interesa que no haya seguridad para vender tu producto. Más claro no puedo ser. Me da la sensación de que estás insinuando que alguien como Mayor Oreja puede tener intereses en empresas de seguridad y por tanto le interesa que la situación aquí esté excitada. Pudiera haber sido así, pero no lo afirmo porque no me quiero ver en una querella. Txema Herzog, egunon. Egunon, buenos días, Berdín. ¿Cómo viviste el paso que dio Julen? Pues me pareció correcto y en el sentido ideal para la reconciliación de nuestro País Vasco y me apunté. Tengo que decirte que todo el mundo en el Partido Popular de Guipúzcoa sabía mi intención. Coincidía que estaba en la directiva del partido en ese momento. Bueno, primero tengo que aclarar que ahora mismo no milito en el Partido Popular, por lo tanto, mis palabras no tienen que ser correa de transmisión de la opinión que pueda tener el Partido Popular, sino que estoy independiente, Uh-huh. Bueno, en ese momento me pareció una oportunidad para la reconciliación de los vascos y para el cese de la violencia. Me apunté encantado. Estuvimos hablando Julen y yo. Otra suerte que he tenido ha sido coincidir con Julen, que es una persona grande y que tiene capacidad para ver en estereoscopía lo que es la población y los padecimientos que padece y los intereses que tiene. Entonces, abandonando un poco una línea ortodoxa de su partido político y quizá yo también, como tú has descrito, pues nos reunimos, hablamos y pusimos en marcha esta iniciativa
sin olvidar al Partido Socialista, que también puso su grano de arena, y al PNV, como no, los que estábamos allí representados. Y salió bien y todo el mundo estuvo contento, nadie se manifestó en contra, así que es un pequeño éxito que tenemos colectivamente. Tú representas a un PP que no se parece al PP de ahora, por lo menos no el PP nacional y central de Madrid, que va en la dirección opuesta. Tú acercaste posturas con alguien que estaba en el marco opuesto ideológicamente y, sin embargo, eso parece imposible a día de hoy, por lo menos en la dirección del PP nacional. El que esté inmerso aquí o ya no está en esa pomada, o si está es porque para poder mantener una representación traga con lo que le cuenten. Entonces, las personas que deciden lo que debe hacerse en la línea del partido están a mucha distancia del País Vasco y consideran que es un activo político la victimación que se ha hecho de su militancia y salen a la palestra para vender ese producto sin tener en cuenta nada más. Esto es así de lamentable, lo siento mucho. Rafaela contaba, Eguiguren contaba en el podcast de la SER Agureta que de aquellos días le queda la costumbre de no contestar el teléfono porque las llamadas le recuerdan a un pasado en el que eso era presagio de malas noticias. Voy a preguntaros, ¿qué secuelas os quedan de aquellos años, Rafaela? No sé, yo creo que eso nos cambia a todos. O sea, tu vida, cuando has vivido en un contexto de violencia y terrorismo, cambia para siempre. Otra cosa es que las heridas las sanes o no las sanes. O sea, yo soy distinta de lo que hubiera sido si no hubiera estado donde estuve en el momento que tenía que estar y de lo cual no me arrepiento en ningún caso. Me queda mucho la responsabilidad, suelo decir, que no sé si está bien expresado, del superviviente. O sea, yo siento mucho los que perdieron más que yo en aquel tiempo. Eso es como, además de la cicatriz mía, no sé si es una responsabilidad añadida, pero es por lo que siento una interpelación mayor en las cuestiones de la memoria, de dar la voz a las víctimas, que son las únicas que pueden hablar de relato, nadie en su nombre y nadie usurpando su testimonio. Y también lo que me lleva pues a hacer una autocrítica mayor, ¿no? Yo creo que ayer lo decía Lehendakari López y no quiero dejar, hoy que hablamos de interpelar, de decirlo aquí. Esto no solo afectó a las personas que estamos en esta mesa y que vivimos ese contexto de violencia y terrorismo y división social. Yo creo que no somos unos solos los interpelados. Yo creo que cuando ocurre algo como, por ejemplo, puede ser mi experiencia en Mondragón, que te escupen, que te llaman hija de perra o que te intentan matar, hay una responsabilidad, por supuesto, en ETA, que era la única que me quería matar, en aquellos otros que pues a lo mejor no les parecía o entendían que era dentro de un contexto, estaba justificado, pero es que cuando yo pedía ayuda no había nadie más. Yo creo que la autocrítica tiene que ser mucho más amplia y algún día tendremos que estar dispuestos a decir. Yo hace poco interpelé en un artículo de opinión a Arnaldo Otegi y a la semana pues ha habido este comunicado de Ayete, pero yo entiendo reflexión que es la única que puede calmar ese dolor, yo creo que hay que hacerla a toda la sociedad. Estábamos muchos más que la gente perseguida y los que podían entender que nos persiguieran. Los vascos somos muchos más, ¿no? Y yo creo que de eso Julen, se están dando esos pasos, se está avanzando, aunque sea lentamente, hacia esa reconciliación, hacia esa memoria, hacia esa reconstrucción del pasado y curación de las heridas. Yo entiendo que sí, yo en 10 años entiendo que se han dado pasos abismales en ese sentido. Otra cosa es lo que cada partido, cada colectividad que en un momento dado es todo señalada por la violencia, como decía Chema, acierte o no a la hora de ver el camino para prestigiar a la historia de las víctimas, que son las que tienen, insisto, el relato que no se puede manipular, ¿no?, de todas las víctimas. Otra cosa es que no te quieras dar cuenta, pero los pasos se han dado y nosotros no vivimos de espaldas unos a otros. Ahora lo que tenemos que hacer es escuchar lo que ocurrió para sanar las heridas. Si al final esto se trata de hacer convivir el dolor de todos los que sufrieron con el arrepentimiento de cada persona por contribuir a esa situación
de violencia entre ciudadanos vascos iguales y que en teoría tenían que haber sido todos libres. Julen. Por eso, pero para ahí necesitamos más gente en la autocrítica, es lo que quería decir. Déjame que te cuente, decía ayer, quien quiso saber supo, y mucha gente que lo veía podía saberlo y no quería saber. Julen, te traslado lo que estaba diciendo Rafaela. ¿Hay suficiente autocrítica en todas las partes? No, seguramente no. En todas, Quiero decir, yo comparto con Rafaela lo que dice, pero también hubo otro silencio, ¿no? Y yo recuerdo, a mí me coincidió, yo solía ir a Naciones Unidas en esa época, ¿no? En el año 2001, etcétera, ¿no? Y recuerdo los informes que sacaban Naciones Unidas de casos de tortura. Recuerdo las recomendaciones que tenía el Comité de Prevención contra la Tortura, terminar con la incomunicación, que la incomunicación posibilitaba la tortura, que había que poner cámaras, una serie de recomendaciones y un listado de personas que podían haber sido torturadas y que también se miró para el otro lado. Es decir, nadie quiso mirar a eso tampoco. Quiero decir, yo estoy de acuerdo, yo creo que la autocrítica, la que quisiéramos en todos los sentidos, no ha llegado. Pero también quiero poner en valor lo que sí ha llegado. Porque podemos estar todo el tiempo, tenemos dos posibilidades de abordar todo esto, ¿no? Podemos estar todo el tiempo mirando aquello que nos falta o podemos estar mirando aquello que ya tenemos o aquello que ya se avanza, ¿no? Y eso tiene que ver con las últimas declaraciones también, etcétera, ¿no? Es decir, yo quiero situar todo en... Creo que vivimos en un mundo en el que todos son noticias de impacto, ¿no? Y yo prefiero situar las cosas en un término de proceso y cómo cada acto posibilita que después otros ocurran. Queremos el final. Bueno, pero primero necesitamos el proceso, ¿no? Es una construcción. Para poder llegar a ese final, ¿no? Entonces, pongamos el valor a aquellas cosas que ya están ocurriendo, entendamos que esas cosas seguramente posibilitarán que otras ocurran también en el futuro. Y yo, desde luego, de la lección que saco de nuestro... Chema también está aquí, él también podrá opinar, ¿no? Pero de la lección que saco de nuestra experiencia local, es que cada hecho posibilitó el siguiente. Es verdad que vosotros habéis puesto un acto que se hizo con concejales del Partido Popular, que mató ETA, etcétera, pero ese hecho también posibilitó otro acto, que fue un acto de reconocimiento a las víctimas de la violencia policial de la Semana Pro Amnistía del año 1977, con una solicitud de perdón también por parte de todos los alcaldes que hubo desde esa época hasta la actual, de desatención, de mirar para otro lado, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones, es decir, cada acto trae otro posterior o posibilita que otros posteriores se produzcan. Prefiero mirarlo en esa lógica. Sí, yo también me parece mirar muy aquello que falta. Inteligente y acertado. Y esa denuncia de las torturas y de la persecución policial, si la hizo con mucha valentía, sobre todo viniendo desde donde venía, Txema Herzog. Txema, ¿se está construyendo el camino en la buena dirección? Lo que opino de la deriva política actual del país es que hay un encasillamiento general y falta una apertura de miras, que se vea el conjunto, que se vea el beneficio público, el beneficio de la nación. Que unos y otros no podemos estar desde nuestro nicho tirándonos piedras todo el rato. Observar el espectáculo que da el Congreso de los Diputados, con la gente que aplaude como si fuera la clac de un guiñol a sus líderes políticos, digan lo que digan, no es bueno para nadie, son trincheras. Con las trincheras no vamos a ningún lado. Se trata de la administración pública para el bien común y no para medrar unos y otros y para eso afear todo el rato lo que hacen los demás. Y además, sino poner una línea clara de deriva del bien común que espera cada uno de ellos. Yo creo que cada uno tira de la cuerda en un sentido como una socatira gigantesca y ninguno mira por el conjunto de los españoles. Y mirando por el conjunto de los españoles y de los vascos y las vascas, ¿cómo habría que construir la memoria? En tu opinión, ¿cuáles serían los pasos? ¿Qué riesgos hay también de instrumentalización de esa memoria? ¿Qué debe hacerse? Ahora hay un museo de la violencia en Gasteiz, en Vitoria, y es francamente parcial. También ha habido otros que también han sido parciales. Esto no puede ser así. Si se quiere construir un relato conjunto, deben reunirse las personas desde distintos puntos de vista y acordar.
Ahora hay una imposibilidad de acordar por la razón que sea, por el encasillamiento que tiene todo el mundo, y que en su día, después del franquismo, se pudo hacer, ¿no? un concierto en el 78 para hacer una constitución mejor o peor. Esas posibilidades no las veo ahora. Ahora las veo francamente enfrentadas. Quizás otros líderes de los que tenemos, o no sé, un foro de reunión distinto pudiese hacer cambiar las cosas, pero la verdad que no lo veo nada claro. ¿Y tú, Rafaela, cómo lo ves? Quizá el tiempo nos acerque a un relato más compartido. Yo más que de relatos, al final hablo de una memoria compartida. Yo lo que no creo, y ahí coincido con Jesús, ¿no? Yo no creo los relatos oficiales. Uy, parece que hemos perdido la voz de... Ahora, no, ya vuelves. La única manera de que haya, no un relato, que no tiene por qué haber un relato, sino una memoria compartida, es de la memoria de las víctimas, que al final es como un retrato coral de todo lo que ha sucedido aquí, en la que no tienes por qué excluir a nadie. Habrá un falso relato o habrá un relato solamente para los parlamentos si nos empeñamos en legislar la memoria. Si nos centramos en que esa memoria sea compartida y, por tanto, conocida por toda la ciudadanía vasca, los trabajos son otros. Lo decía antes Chema, los trabajos son continuar encontrándonos en foros que no, a lo mejor no da, como decía Julen, un titular ni un tuit de 140 caracteres con una foto en la que etiquetas, pero que sí da relaciones constructivas que al final llevan a que se den pasos como que nunca debió producirse el daño de las víctimas de ETA, que el otro día dijo Arnaldo Otegi. Eso, para decir eso, ha habido que hacer un trabajo de acercamiento que a lo mejor no se ve o no lo veis vosotras todos los días, pero que se producen en muchos foros privados de actuaciones como las que hemos estado presentes, en muchos casos Chema, Julen, yo y otras personas, víctimas más directas que, por ejemplo, yo, porque han perdido mucho más, y a las que les debemos un agradecimiento por su generosidad en hacer posible estos encuentros como los que tenemos nosotros. Hablo de Josu Elespe, de Nayara Zamarreño, de Pili Zabala, de Asun Lasa, en fin, seguro que se me olvida algo, pero Josu Elespe siempre lo digo, ¿no? Esas personas, Javier, son las que están construyendo mucha de la verdadera memoria compartida que hay aquí y la que permite que unos digamos unas cosas, otros otras, y al final tenga esperanza en que en algún momento todos miraremos atrás y sentiremos la empatía de que ya nadie entiende que nos pasó lo que nos ocurrió. Y entonces yo, por ejemplo, el pronunciamiento del otro día, a mí, yo me emocioné, sinceramente, porque yo no esperaba tan pronto que la izquierda Abertzale, luego puedes decir que no había sujeto, o en fin, pero para mí que Arnaldo Otegi diga nunca debió producirse al sufrimiento de las víctimas de ETA, en fin, de verdad que de matar estuvo mal, ahí hay un paso considerable. Otra cosa es que yo sé que esta reflexión, insisto, y me van a entender Julen y sobre todo Chema, más que Julen, porque pertenece a un partido de ámbito, como se dice, estatal, no se entiendan, pero de verdad hay cosas que hay que resolver todavía con la izquierda Abertzale, sobre todo en cuanto a lo que ocurrió en aquel momento y cómo lo vivimos. Yo me da mucho el tema de la violencia de persecución, es una cuestión que queda pendiente. Yo siempre digo, ¿cómo se pudo ayudar si eran compañeros, concejales, obreros, que al final le conocían muchas de las personas también que eran concejales de la izquierda Abertzale o del PNV? ¿Cómo no les ayudaban? Estaban tan solos. Son esos procesos de ir resolviendo temas pendientes entre nosotros y ir poniéndolos en común. Porque el perdón de unos a otros, pues, si yo no puedo perdonar por tantos, yo en mi caso, en el Partido Socialista, ¿cómo voy a perdonar yo por tantos? Y vuelvo a repetir, mi trabajo es conciliar o intentar que haya arrepentimiento de quien provocó el daño o quien lo entendió en algún momento con el dolor que sigue existiendo. Porque es una responsabilidad que me he impuesto yo. A mí me parece que hubo personas que han perdido muchísimo más de lo que hemos perdido Julen, Chema y yo, muchísimo más. Y eso no lo repara nada.
lo puede aliviar, pero no reparar. Qué importante, como decías, la labor de tanta gente que está trabajando por esa reconciliación. Os pido para terminar, Julen y Chema, después de estas emotivas palabras de Rafaela, ¿cómo veis el futuro? Si esa reconciliación la veis en los próximos 10 años, cuando volvamos aquí a reunirnos en este programa y hablemos, ¿dónde estaremos? Julen. Bueno, yo un poco al hilo de lo que se estaba comentando, ¿no? De lo que han comentado Chema como Rafaela, ¿no? Yo creo que aquí hay demasiada gente preocupada en escribir el relato y poca gente preocupada en la memoria y la reparación de las víctimas. Esa es mi sensación. Es decir, esa batalla de relato lo que está es contaminando que la cosa sea mucho más cercana. Menos relato y más memoria. Para mí sí, y más humanidad. Dejemos por un momento todo aquello que nos queremos construir y pensemos más en aquellas personas a las que tenemos que llegar, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Un poco más de humanidad y un poco más de empatía, porque se habla mucho de eso, pero creo que hay una gran ausencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de 10 años? Desde mi punto de vista, nos vamos a encontrar con una sociedad que cada vez tiene más olvido de este tema, que ya la tiene, pero que va a ser más, que habrá generaciones nuevas cada vez mayores que no han vivido nada de lo que pasó y me gustaría, no sé si se conseguirá, pero me gustaría que al menos tuviéramos una memoria compartida, ¿no? Que decía Rafaela, ¿no? Es decir, que saquemos un poco de la ecuación de la polémica permanente este tema y que al menos yo suelo decir que el País Vasco podía ser un ejemplo de cómo desde un gran trauma vivido en el pasado puede ser capaz de construir algo realmente bueno, ¿no? Cómo es capaz de transitar de un lugar a otro desde otro lugar, ¿no? Y creo que puede ser ejemplo de eso, que podría ser ejemplo de eso, y eso es un ejemplo realmente muy interesante, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, cuando se ponen ejemplos como Sudáfrica, etcétera, son puntos de reconciliación muy fuertes. Yo creo que ahí es donde a mí me gustaría llegar, porque es donde, y yo incluso siendo una persona que soy independentista, etcétera, para mí ahí se hace país. Y yo creo en ese país, no creo en otro país donde podamos estar con una disputa que 40 años más tarde todavía tengamos lo que España está viviendo con la transición, ¿no? No lo quiero. Quiero un país con una cierta cohesión social importante para las futuras generaciones. Ojalá. Me gusta muchísimo lo que acabas de decir. Ojalá que se transite y no se haga como la transición que dejó muchas zonas en sombra. Chema, termino contigo. Bueno, pues yo estoy convencido de que la sociedad civil, la gente de la calle, en la que tengo mucha confianza, llevará al país por donde tiene que ir. La sensatez está en la calle. Los que se dicen representantes políticos dejan de serlo si utilizan la verdad en propio beneficio de unos colectivos que no representan a la gente de la calle. Los representantes públicos deben ser representantes públicos. Lo que se vive en la calle es lo que de verdad hace avanzar las sociedades. Y yo creo que nuestra gente que vive ahora mismo en plena convivencia llevará adelante una sociedad futura mejor que la de ahora. Y vosotros sois el ejemplo. Chema Herzog, Julen Mendoza, Rafaela Romero, como he dicho al inicio de este programa, gracias por vuestro ejemplo. Eskerrik asko eredu izateagatik. Eta bihar arte. Bihar arte, muchísimas gracias. Bihar arte, agur. Muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko eta bihar arte. Y que la radio os acompañe. Ahora Carne Cruda diario, solo si tú nos ayudas.